Tecno Mobile sigue con todo, no ha parado con nuevos lanzamientos desde los últimos meses, quiere dominar sí o sí la gama de entrada y hoy le tocó el turno al Tecno Spark 20 Pro, esta hermosura que está acá. Un escaloncito arriba en la línea Spark que reúne diseño, potencia y un precio muy pero muy tentador. Revisemos a detalle este Tecno Spark 20 Pro para saber si es tan bueno como pinta. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es GTEC MX y comenzamos ya. Este video tendrá capítulos, está en la línea de tiempo, puedes ir directamente al que te interese y saltarte los otros, pero te recomiendo sinceramente que te quedes para que lo veas a detalle. Así estás pensando en comprarte este Tecno Spark 20 Pro, tomes la mejor decisión. Y aprovecho para invitarte a suscribirte si no lo has hecho, porque me encantaría tenerte aquí todas las semanas que subo video de todos los temas. Y que han incluido en la cajita, pues el teléfono, porque si no, no estuviésemos haciendo el review. Una funda de silicona, de estas que son flexibles, manual con las especificaciones, un sello de garantía de 13 meses de garantía, cajita cargadora de 33 vatios, el cable cargador y el pinchito, que sin el pinchito no podemos vivir. Y el precio, que es una de las cosas siempre más tentadoras de los teléfonos de Tecno Mobile. Este teléfono, el Tecno Spark 20 Pro, lo encuentras en Mercado Libre en 4.699 pesos mexicanos, unos $260 aproximadamente. Un precio bastante tentador. Cuando te cuente todo lo que traes te vas a quedar sorprendido. Diseño es una de las cosas que destaca de este Tecno Spark 20 Pro. Sigue la línea de diseño de sus hermanos con un módulo de cámara bastante prominente que le da la personalidad única a esta línea. Los detalles cuentan y los de Tecno Mobile lo saben, porque en este Tecno Spark 20 Pro han puesto cuidado en cada uno de los detalles. Panel trasero con acabado tipo cristal. No especifican si es cristal, pero la verdad es que luce bastante bien. Y una buena noticia, no se le pegan con facilidad las huellas digitales. Al incidir la luz sale a relucir el entramado que conforma el color y le da esta tonalidad entre tornasolado y metálico que luce muy pero muy bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Disponible en 4 colores, con los nombres muy creativos, se los dejo aquí al ladito para que los vean. Este para mí, el Sunset Blush, es uno de los más bonitos. Bordes rectos que le dan un toque de actualidad, todos en dorado, combinando perfectamente con el color del panel trasero. Botón lateral con el lector de huella incorporado, que es bastante rápido. A mí los bordes rectos me gustan porque le añaden cierta ergonomía, no tienes la sensación de que el teléfono se te va a caer. No es un teléfono pequeño, mide 168 por 76 de ancho y 8.40 milímetros. Eso sí, sí es bastante ligero, son 176 gramos y ergonómicamente se siente bastante bien cuando lo traes en mano. Han incluido certificación IP53, así que una salpicadura o un chubasquito lo aguanta. En cuanto a diseño, señores, se han sacado un 10, no solo por el diseño del panel trasero y el módulo, que es bastante vistoso, sino todo el cuidado que han puesto en cada uno de los detalles. El Tecno Spark 20 Pro se siente mucho más premium de lo que cabe esperar para un teléfono de este precio. ¿Ustedes cómo lo ven? Monta unos altavoces duales en la parte superior y en la parte de abajo. También han incluido jack de 3.5. Estos altavoces son DTS y por medio de software puedes llevar el volumen hasta 400%. Los graves bastante profundos y un sonido equilibrado sin distorsión. Puede llegar arriba de los 70 decibelios a 2-3 metros de distancia, así que puedes armar tu pachangón sin problema con este telefonito. Y lo mejor es que no distorsiona para nada el audio, se oye clarito, clarito. Escuchen cómo suena. ¿Qué les pareció, amigo? Un sonido bastante potente, ¿no creen? Generosa pantalla de 6.78 pulgadas Full HD Plus con los bordes bastante contenidos, sobre todo los laterales y el superior. Sabemos que en esta gama es casi siempre un must que el borde inferior sea un poco más grueso. No vas a batallar con la fluidez, 120 Hz adaptativo se va a adaptar según lo necesites para tener una mayor eficiencia energética. La pantalla se ve bastante bien con colores precisos, un buen contraste que te va a permitir ver en condiciones de buena iluminación, verla sin ningún problema. Es una pantalla que vas a disfrutar muchísimo consumiendo contenido o haciendo las tareas del día a día. De potencia bastante equilibrado y suficiente para la mayoría de los consumidores promedio. Monta el MediaTek Helio G99, un procesador de 8 núcleos y 6 nanómetros. Este procesador fue lanzado a finales de 2020
2023, un procesador enfocado en la gama media que trata de mantener siempre un balance entre potencia y eficiencia energética, porque lo que todos queremos es tener un celular con suficiente potencia, pero que te llegue al final del día la batería. ¿O no, amigos? Podrás correr las tareas del día a día sin que te deje botado. Es un procesador bastante equilibrado para la multitarea, para el juego. Claro que si eres un gamer así de estos de hueso colorado que necesita mucha potencia, esto te va a quedar corto, pero obviamente tienes que pagar. Si vas a querer más potencia, tienes que pagar mucho más, no lo que estás pagando por este TecnoSpark 20 Pro. Tiene 8 GB de RAM y 8 GB de memoria virtual, que es más un truco de software que memoria RAM real. Esto te va a permitir que todo fluya sin ningún problema. La multitarea a otro nivel con 8 GB de RAM es más que suficiente. De almacenamiento bastante bien servidito, 256, que ya es lo mínimo que necesitas en un smartphone. Aunque el MediaTek Helio G99 no es un procesador orientado per se al gaming, echa mano de la inteligencia artificial para apoyarse. Usa el motor Aurora, que hace que el lanzamiento de los juegos sea un 85% más rápido. También integra otro motor llamado Darwin, que mejora los FPS 8 veces y reduce la temperatura en 4 grados Celsius. Algo que cuando estás jugando te facilita que llegues sin ningún problema al final del juego sin que el telefonito se sobrecaliente o se trabe. Es decir, que con este teléfono vas a poder jugar la mayoría de los juegos sin ningún problema. Manejo de calor en este TecnoSpark 20 Pro realmente me sorprendió. Después de realizar varios tests con la cámara de calor Free One, donde puse a correr videos 2K, grabar video 2K por más de 30 minutos, reproducir videos en 4K en YouTube por más de 20 minutos y jugar por más de 15 minutos, me sorprendió que nunca pasó de los 37-37.5 grados. Es decir, que han logrado una buena eficiencia energética entre el procesador y los motores que usan la inteligencia artificial para mejorar el desempeño de este TecnoSpark 20 Pro. El módulo de cámara es algo que destaca en este TecnoSpark 20 Pro, tanto en el trasero, las cámaras principal, como la frontal. Y echan mano, en el caso de las dos cámaras, de la inteligencia artificial para mejorar muchísimo los resultados. Es algo que ya están haciendo casi todos los teléfonos, desde la gama de entrada hasta los tope de gama. Cámara frontal con 32 megapíxeles, con un flash dual bastante bueno y potente. Tiene 3 niveles de iluminación que te van a permitir sacar fotos y videos en condiciones de poca luz o de noche con muy buena iluminación. Lo único malo con este flash que solamente lo vas a poder usar si la batería está arriba del 50%, porque chupa mucha batería. Podrás grabar video hasta 2K, ángulo de visión bastante amplio, 88.9 y apertura 2.2. Eso sí, no tiene estabilización, pero te enseño un truco con Google Foto para que estabilices los videos tanto de la cámara frontal como de la cámara trasera y no pases trabajo y no quedes como que tienes pulso de maraquero. Y en el caso del video, lo mejor es que vean una muestra con la cámara frontal para que me digan si es factible o no bloguear con este telefonito. Esta es una prueba de blogging con teléfono en mano para ver qué tal es la calidad de video, la estabilización del mismo y a ver si se puede usar para bloguear. Hay mucho aire, a ver qué tal la calidad de los micros. ¿Cómo ven ustedes todo eso? Las cámaras traseras bien serviditas, triple sensor, el principal de 108 megapíxeles con apertura 1.75 y manejo del HDR. Con este sensor vas a poder grabar video a 2K, tampoco tiene estabilización y también la vas a poder estabilizar con Google Foto, que es gratis y lo haces muy rápido. Tiene un potente flash con 4 LEDs aquí detrás que vas a poder usar para mejorar las fotos y el video en condiciones de poca iluminación. También con este flash tienes el mismo tema, solo lo vas a poder usar cuando la carga esté por encima del 50%. El otro sensor es ultra gran angular, 8 megapíxeles, f2.2 y 120 grados de ángulo de visión para que tengas bastante información en la toma. Y un sensor macro que yo prefiero sobre los teleobjetivos de 2 megapíxeles. Veamos fotos de día y de noche para que ustedes saquen sus propias conclusiones, también video en 2K de día y de noche.
única manera de sacar videos fluidos con este telefonito es dejándolo fijo o teniendo un buen pulso. Si tienes pulso de maraquero, te enseño un truquito con Google Foto que va a ser muy fácil para que tus videos queden más fluidos. Para estabilizar el video con Google Foto, que es gratis, no tienes que pagar nada, solamente tienes que entrar a la aplicación de Google Foto, subir el video, picar en este iconito y listo, se hace la magia. Guardas una copia de ese video estabilizado y mira el resultado. En cuanto a software, trae el Android 13 con la capa de personalización iOS, que es común a todos los teléfonos de Tecno Mobile. Una capa de personalización, la verdad es que muy fluida, con los iconos minimalistas, todo muy bien diseñado, con pocas animaciones que te permitan tener una experiencia de usuario a otro nivel. Tiene detallitos que se agradecen, un asistente de voz Ela que no está disponible en español todavía y no sé qué esperan para ponerlo en español. La galería de fotos ha integrado un pequeño editor con las cosas básicas para reencuadrar, dar formato a ciertos videos o mejorar algunos parámetros. La verdad que muy sencillo, pero hay muchas marcas que no lo traen incluido. Otra cosa que ya incluyen por defecto es la aplicación My Health, que van a vincularla con los relojes TechnoSpark que no tardan en aparecer. Bueno, en el Mercado Libre ya hay disponible uno, pero es bueno porque es una aplicación bastante minimalista que trae lo esencial para que tú puedas traquear todos los deportes que necesites. A nivel software han integrado el Smart Dual Panel que baja la latencia del Wi-Fi un 25%. También han incluido el Smart Network Allocation que te permite mejorar la velocidad de conexión a internet en un 25%. Trae una batería de 5000 mAh que te da para casi todo el día, unido a la eficiencia energética del Helio G99 y a que trae carga rápida, pues vas a tener batería para cuando la necesites. Admite carga rápida de 33 vatios y han incluido su cajita cargadora. Con este cargador de 33 vatios, en 30 minutos vas a pasar de 0 a 50% y en 1 hora y media vas a terminar cargando el teléfono al 100%. En resumen, señores, que este TechnoSpark 20 Pro destaca por su diseño. Es un teléfono que se siente y se ve premium en mano, más de lo que cabe esperar para el precio que pagas por él. Tiene buena potencia, suficiente para la mayoría de los usuarios promedio. Tiene un módulo de cámaras que destaca bastante, sobre todo en fotografía. El módulo de cámaras trasera hace un excelente trabajo. En video tienes que mantener el pulso, buscarte un estabilizador de teléfonos o estabilizarlo por software, porque no tiene nada de estabilización y depende de tu pulso, pues vas a tener mejor o peores resultados. Y el precio muy pero muy tentador, que sí los recomiendo ampliamente. ¿Ustedes cómo lo ven después de todos los tests que les mostré? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este TechnoSpark 20 Pro. Si tenías alguna duda, espero haberte ayudado a aclararlas. Si así fue, te pido que dejes un like, compartas con tus amigos para que más gente se entere de este telefonito hermoso y nos vemos en un próximo video la próxima semana.